del cual es coordinadora. Ha dirigido e impartido cursos de formación sobre psicología social del género, violencia basada en el género, políticas de igualdad de oportunidades y planes de igualdad. Además, es codirectora de la Universitat d'Estiu de Estudios de Género desde su puesta en marcha en el 97, que ya ha llovido. Miembro del Grupo de Investigación Estudios de Género y coordinadora en la Universitat d'Illes Balears del Doctorado Interuniversitario en Estudios Interdisciplinares de Género. Ha dirigido y participado en proyectos de ámbito nacional y autonómico sobre psicología del género y violencia de género. Veis que de psicología de género y violencia de género tiene muy buen currículum. Investigadora principal en una investigación reciente sobre tratamiento a maltratadores en casos de violencia de género, financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Igualmente ha participado en diferentes proyectos sobre el amor romántico y su relación con la violencia de género y el acoso sexual en el ámbito universitario, subvencionados por el Instituto de la Mujer. Es coautora de numerosos libros, entre los que podemos destacar Violencia contra las mujeres, el amor como coartada, Incorporación de los contenidos de igualdad de oportunidades y género en grado, El laberinto patriarcal, La voz de las invisibles, las víctimas de un mal amor que mata, Assetjament sexual y violencia de género o Historia de la misoginia. Asimismo, cuenta con diversos capítulos y artículos en revistas científicas especializadas sobre psicología social del género y violencia basada en el género. No me ha querido poner números porque asustarían y además tengo que decir que para mí es un honor, ¿no? Y para nosotras es un honor que esté aquí porque además ha sido la primera catedrática de psicología social del género, con lo cual nos da mucha alegría, ¿no? La gente que somos del área y que vemos que queda mucho por hacer, pero ya hay mucho hecho. Muchas gracias, Victoria, por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, y como no podía ser de otra manera, quería agradecer a Eva. A Eva la conocía hace ya algún tiempo, habíamos ido coincidiendo en diferentes momentos. A Mamen no, a Mamen la he conocido recientemente, pero quería agradecerles no solamente la invitación para estar aquí hoy, que se la agradezco y mucho, sino sobre todo la iniciativa de desarrollar estas jornadas, porque yo pienso, y lo comentábamos en algún momento de estos días, que estas jornadas son muy importantes porque este tipo de jornadas en general y estas en particular, porque nos dan la oportunidad de algo que es básico. Primero, que es encontrarnos. Todas las herramientas virtuales están muy bien, pero no hay nada que sustituya a una charla pues, en la que podamos intercambiar pues, ideas, opiniones, reflexiones. Entonces, eso es muy importante, el tener los espacios, y luego agradecerles también porque este tipo de cosas siempre te dan muchas ideas, y yo siempre digo que si yo algo he conseguido aportar, me llevo mucho más de lo que yo pueda haber aportado, porque siempre aprendes, siempre ves las cosas desde otra perspectiva, o hay alguien que te ilumina con elementos, ¿no? Que yo creo que es lo que nos ha pasado a todos y a todas estos días. Por tanto, y en ese sentido, pues muchísimas gracias. Por supuesto, gracias también pues, por la invitación para estar aquí, y tengo que decirles que gracias también a ustedes por estar aquí hoy en esta maravillosa mañana, donde seguro que tienen además millones de cosas que hacer. Entonces, pues es muy de agradecer que dediquen un ratito de su tiempo pues, a querer escuchar lo que yo tengo que explicarles. Ser la última está bien en el sentido que decía antes Eva, ¿no? Que bien, esto ya me puedo ir a otras cosas, pero la verdad es que me lo pone extraordinariamente difícil, porque casi todo lo que yo pueda decir o ya se ha dicho de una manera o de otra. Entonces yo voy a intentar no aburrirles, voy a intentar no ser pesada, sino voy a intentar de alguna manera aglutinar algunos de los elementos que aquí se han planteado, porque pienso que eso nos puede dar, digamos, modestamente una cierta visión de conjunto que espero sea de ayuda en la tarea que nos queda por hacer, que como también habrán ustedes intuido es mucha. Como explicaba Eva cuando comentaba un poco pues, nuestra trayectoria, y digo nuestra y hablo en plural, les juro que no porque hablo en plural majestático, porque yo me haya creído no sé qué cosa extraña, sino porque todo lo que yo digo, lo que yo cuento, etcétera, en realidad yo estoy aquí hoy y ustedes ven mi cara, pero es el fruto de una reflexión colectiva, de una reflexión de muchas personas que trabajamos, de un equipo que llevamos muchos años dedicándole pues, tiempo, esfuerzo a estos temas. Entonces yo hablo porque estoy aquí hoy, pero en realidad es la reflexión colectiva. Entonces yo les comentaba ahora mismo, ¿no? Que
En nuestro trabajo nosotras pues prácticamente desde mitad de los años 90 hemos trabajado sobre diferentes formas de violencia contra las mujeres, tanto acoso sexual como, sobre todo en los últimos tiempos, violencia en la pareja, violencia basada en el género o violencia contra las mujeres en la pareja. Pero como parte de esa reflexión y de todo lo demás que hacemos, en realidad viene ahora de serie, ¿no? En todo lo que hacemos está la necesidad de hacerlo, y antes el título de la ponencia de la profesora Pilar Matut iba en ese sentido. ¿Se puede investigar en violencia de género sin perspectiva de género? Yo pienso sinceramente que no, porque entonces estás haciendo otra cosa. Voy a intentar argumentar eso y voy a intentar hacerlo con un cierto orden. Ya me ven ustedes que soy un pelín dispersa, por eso en los PowerPoints me vienen muy bien para autoguiarme y sobre todo para no irme por las ramas más de lo imprescindible. Si la pregunta que me planteaba Eva cuando empezamos a hablar de la participación en estas jornadas era, bueno, pues vamos a centrarlo de una manera más general, no solo en violencia, claro, sino en incorporar la perspectiva de género a la investigación y a la formación en el ámbito de las ciencias de la salud, pues yo le decía, pues vamos a plantearlo en forma de pregunta, porque inmediatamente, como ustedes se imaginarán, la respuesta, perdonen, pero es que estoy con esto del cambio de la edad y no veo nada y todavía no me he acostumbrado a que necesito las gafas sí o sí. ¿Con el ratón mejor? ¿Sí? Mejor así. Ah, perfecto. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es obvia y por supuesto que sí, que hay que incorporarla. Y yo les voy incluso a argumentar que no solamente es que haya que incorporarla, es que es imprescindible incorporarla y que probablemente llegadas a este punto, cualquier investigación o planteamiento que no incorpore la perspectiva de género está cojo y probablemente podríamos decir que le falta algo hasta el punto de poder decir que no es completamente correcto. Empecemos de todas maneras por un recordatorio que yo querría hacerles. Es algo que también ha planeado sobre las jornadas, pero recordémoslo aunque sea por un segundo, y es que lo que ha venido predominando a lo largo de los siglos en la investigación y en la docencia en nuestro ámbito, que es el de la psicología, el que compartimos con Eva y con algunos y algunas de ustedes desde hace menos tiempo, porque la psicología es una ciencia más reciente, pero en términos generales en el ámbito de la ciencia el predominio sería un predominio del androcentrismo. Esto es la idea de un sistema de pensamiento que ha situado al hombre no entendido en un sentido genérico como especie humana. Yo no lo uso nunca en ese sentido, porque creo que las palabras y el lenguaje son muy importantes y nos transmiten una imagen de lo que es la realidad. El hombre, quiero decir, los varones. Entonces, un sistema de pensamiento que sitúa a los varones, a un varón concreto o eventualmente al conjunto de los varones, pero en cualquier caso a la mirada masculina, como un prototipo, como una línea de continuidad, como una línea base, podríamos decir, entendiendo que es el eje a partir del cual analizar la realidad. Obviamente, si ese es el análisis que hacemos, estamos cometiendo una serie de errores sistemáticos, estamos cometiendo una serie de sesgos a los que denominaríamos sesgos androcéntricos. Pero los sesgos androcéntricos no son el único, digamos, el único problema o la única dificultad con la que nos vemos confrontados o confrontadas y enfrentadas cuando abordamos esta docencia y esta investigación. Habría otros elementos, algunos de ellos directamente vinculados de ese androcentrismo y otros vinculados y directamente relacionados con la sociedad en la que nos movemos y sus características en tanto que sociedad patriarcal. Nos moveríamos en un conocimiento y en una docencia que básicamente aboga por un conocimiento universal, es decir, esa idea de que podemos obtener un conocimiento que sea válido para absolutamente cualquier situación o circunstancia, obviando elementos o particularidades. Una ciencia neutral, supuestamente, ahí por favor pónganle ustedes todas las comillas del mundo, es decir, la ciencia puede situarse neutralmente frente a los elementos y analizarlos. Una idea de que en todo eso las mujeres y lo femenino quedan invisibilizadas. Ahí entra directamente lo que hablábamos antes de los sesgos androcéntricos. Lo femenino no es importante porque el punto de vista es el punto de vista de lo masculino, y de alguna manera y consecuentemente una ceguera de género, es decir, miramos la realidad pero nos ponemos un tamiz donde decimos la realidad es una realidad neutra, es una realidad explicada desde lo masculino, y eso explicarla desde lo masculino nos serviría. Acabamos de ver algunos ejemplos. La compañera, por ejemplo, que explicaba su investigación sobre el tema de las enfermedades cardiovasculares, pues nos ha puesto un claro ejemplo al respecto, por tanto no hay más que añadir. Bien, ante esta situación tenemos alternativas, por supuesto,
por supuesto. Yo siempre digo que si no fuera optimista no me podría dedicar a esto porque hace mucho tiempo ya que estaría malita, muy malita y con una depresión impresionante. Entonces, situémonos, vamos a ser optimistas, por supuesto. Alternativas, claro. ¿Qué alternativas? ¿Quién nos da alternativas? Bueno, pues una alternativa la podemos encontrar en los llamados estudios de las mujeres feministas y de género. No es por capricho que yo utilizo esta denominación tan larga, tan farragosa y tan incómoda, dicho sea de paso, sino porque es la que está utilizando el Ministerio. Desde hace 2 legislaturas, es decir, desde la primera legislatura de Zapatero, cuando estos temas se ponen muy en candelero, el Instituto de la Mujer los venía trabajando desde el año 83, por supuesto, pero ahí les da un gran impulso, etcétera, usa esa denominación y, por tanto, yo me ciño a esa, aunque pudiéramos discutir si es la mejor o no. Bien, los estudios de las mujeres feministas y de género, que son, en definitiva, son la transposición del feminismo social al feminismo académico. Es decir, en el entorno social tenemos un movimiento, el movimiento feminista, que reivindica una serie de derechos para las mujeres, reivindica inicialmente el derecho de ciudadanía y posteriormente otros derechos, como la educación, la salud, la vivienda, etcétera, 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 y plantea la necesidad de que si en las sociedades hay hombres y mujeres, pues en esas sociedades tenemos que respetar los derechos de hombres y de mujeres y darle a esas mujeres una visibilidad en la sociedad en la que están y una posición acorde con su número e importancia, que en definitiva es el de la mitad del cielo, la mitad de la humanidad, ¿verdad? Bien, pues esa transposición, cuando transponemos eso, cuando las primeras mujeres con formación y con conciencia al respecto van llegando a las universidades, que plantean lo mismo que en la sociedad, pero en el conocimiento, es decir, que lo tienen ustedes en la parte de abajo. Por una parte, incorporar a las mujeres a los saberes y hacerlas visibles, o sea, hay toda una labor ahí de rescatar el trabajo de las mujeres a lo largo de los siglos, porque no nos equivoquemos, a las mujeres en ciencia no las vemos, pero han estado ahí, y en cuanto hurgamos un poco van apareciendo. Por recordarles algo, parecía que las mujeres en las matemáticas y la filosofía nunca habían existido. A Amenábar se le ocurre hacer una película sobre Hipatía y ya descubrimos que también había mujeres. ¿A mujeres científicas en las llamadas ciencias duras? No, que va. La única persona sobre la faz de la Tierra que tiene o ha tenido 2 premios Nobel en 2 disciplinas diferentes es una mujer, Marie Curie. Las 2 únicas personas bajo la faz de la Tierra que han sido con una relación paterno-filial, en este caso materno-filial, premio Nobel, son Marie Curie y su hija. Por dar detalles, ¿verdad? Luego ya podríamos entrar en muchas otras cosas más. Estamos con la cosa de la conquista de Marte, ¿verdad? Y hay un robotito que va por Marte recogiendo muestras. Lo diseñó una ingeniera de la NASA. Eso mucha gente no lo sabe, pues ahí está, ¿no? Entonces, visibilizar a las mujeres en los saberes es una primera tarea, pero no solo visibilizarlas, sino luego incorporarlas como objetos y como sujetos de conocimiento. A las mujeres nos pasan cosas, tenemos que saber cuáles son y tenemos que comprender las particularidades para poder comprender lo que nos sucede. Y además, toda esa comprensión del mundo en su sentido más amplio tiene un elemento importantísimo que no se nos tiene que olvidar, un elemento crítico. Porque ese mundo que estamos comprendiendo es un mundo que nos ha dejado de lado, es un mundo que nos ha minimizado, es un mundo que nos ha subordinado. Bueno, pues una parte de estos estudios de las mujeres feministas y de género tiene una parte de reivindicación crítica. Este mundo que no nos gusta, pues queremos poner elementos para cambiarlo, porque es un mundo desigual, inequitativo, etcétera, etcétera. Por tanto, del feminismo social trasladamos al feminismo académico. Eso serían esos estudios de las mujeres feministas o de género, y la rueda está ahí para que no perdamos de vista en ningún momento que esos estudios se interrelacionan con todas las disciplinas del conocimiento y le aportan, y al tiempo reciben de todas las disciplinas. Esa es una clave importantísima en los estudios de género, en los estudios feministas, la interdisciplinaridad. Yo creo que en estas jornadas ha quedado claramente de manifiesto, pero no está de más recordarlo. Tienen ustedes ahí marcado en lila lo de psicología de género feminista, porque es en el ámbito en el que yo trabajo y por tanto para mí es un eje central, pero evidentemente es un eje más. Por tanto, ahí estamos. Bien, por tanto, ahí tenemos un poco cuáles serían esos objetivos de los estudios de las mujeres feministas y de género: realizar una crítica del pensamiento androcéntrico, compensar los errores, los fallos en metodología, en sujetos y objetos de estudio, etcétera. Con todo eso, construir un conocimiento
libre de sesgos androcéntricos y que incorpore la perspectiva de género y, por supuesto, una vez construido el conocimiento, no vale que nos lo quedemos para nosotras. Ese conocimiento hay que darlo a conocer, hay que transmitirlo y, por tanto, ahí entra, si hasta ahora hemos hablado de la parte de investigar, rescatar, recuperar, incorporar, cambiar metodologías, ahora fíjense que ya incorporamos la otra parte, la docencia, aquello que hemos aprendido, transmitámoslo para que eso permeabilice los diferentes segmentos sociales y ese conocimiento se asiente y se difunda. Ahí en la cosa del marketing, los estudios de las mujeres feministas o de género no hemos tenido tanto éxito. Nos está costando. Es verdad que no nos está costando por falta de iniciativas y de ganas. Yo creo que la ponencia que nos presentaba ayer Ana lo manifestaba muy claramente, pero es verdad que hay resistencias. Ella hablaba de estudios muy interesantes y otros estudios muy interesantes que complementan lo que ella comentaba ayer son, por ejemplo, las dificultades o las resistencias a citar estudios y a darle importancia o valor a estudios que han sido realizados por mujeres. ¿Quieren ustedes un ejemplo muy claro? Miren ustedes, en las academias de ciencias de los diferentes países, ¿cuántas mujeres hay? Poquitas, poquitas, poquitas. Entonces, eso es participar de las academias es reconocimiento, ni más ni menos. Entonces, hay una dificultad para el reconocimiento del trabajo de las mujeres y de las genealogías también que nos precedieron. Solamente unos apuntes sobre elementos clave en los estudios de las mujeres feministas y de género. Claro, yo no les voy a explicar aquí todos los detalles, pero sí quiero darles algunas claves que me parece de interés. Clave primera, posicionamiento teórico. Vamos a ver, los posicionamientos teóricos. Hoy en día queda muy escasito hablar del feminismo. En realidad, desde un punto de vista no solamente del feminismo social, también del feminismo académico, si queremos ser exactas, si queremos ser exactos, deberíamos de hablar de feminismos, porque hay muchos marcos teóricos feministas, ¿de acuerdo? Es verdad que todos tienen elementos en común, algunos más, algunos menos. Yo ahí les recomiendo, por ejemplo, pues lecturas como las de Rosa Cobo, por ejemplo, una eminente socióloga de género que tiene, en fin, no voy a intentar emularla porque Rosa lo hace mucho mejor que yo y le recomiendo la lectura de algunos de sus textos donde ella ve elementos en común y diferentes. Yo sí les he marcado algunas, quizá de los posicionamientos teóricos que en este momento puedan tener más potencia. Por supuesto, el feminismo de la igualdad, porque lo he marcado subrayado no porque yo les quiera hacer creer que es el más importante, solamente para explicarles que es desde el marco teórico desde el que yo me muevo. Pero, por supuesto, el feminismo de la diferencia, que quizá en España no tenga tanto relieve, pero en otros países, como por ejemplo en Italia, sí tiene una tremenda potencia y ha tenido una tremenda potencia teórica. En España, por ejemplo, sí que es muy fuerte y muy potente. Pues, por ejemplo, hay un núcleo muy importante en Barcelona, pero en cambio en otras zonas pues tiene más fuerza el de la igualdad. Y luego todo lo que serían las teorías queer, que responderían un poco a las cosas que se comentaban ayer sobre el tema de cómo colocamos ahí el tema de transgénero, el tema de la intersexualidad. Entonces, bueno, son movimientos emergentes y muy interesantes que nos aportan muchos aspectos de interés para algunos temas. Por ejemplo, para el tema de la violencia es más complicado, pero bueno, estamos en ello, reflexionando y evidentemente hay otros posicionamientos. Entonces, muy importante esa idea, ¿no? Tenemos diferentes posicionamientos teóricos, nos podemos mover en uno o en otro. Nosotras, como les explicaba, nos manejamos en el de la igualdad. Cuando pone Cobo ahí es Rosa Cobo, porque eso es un reflejo un poco del planteamiento que ella hace. Entonces, dos ideas simplemente. Objetivos de este feminismo de la igualdad: desvelar aquellos mecanismos políticos, económicos e ideológicos que han convertido las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres en diferencias políticas y, por tanto, en claves de dominancia y subordinación. Ese sería un elemento clave, desvelar cómo se ha producido ese trasvase de lo diferente a lo desigual y demoler aquellas estructuras materiales y valores y creencias que hacen posible la reproducción de las sociedades patriarcales. Esos serían dos objetivos. Claro, entiendan ustedes que nosotras, trabajando desde violencia, esas claves nos dan elementos muy potentes teóricamente para trabajar ahí. Por supuesto, si trabajáramos en otros temas, quizá nos moveríamos en otros marcos teóricos. Por tanto, a nivel de marco teórico, esas dos ideas. La idea de que tenemos diferentes marcos teóricos en el ámbito del feminismo, que quizás si trabajamos unos temas, trabajamos otros, podamos movernos o pueda interesarnos más movernos o situarnos en uno de esos marcos teóricos. Y ahí vienen dos ideas que yo quería plantearles también: la idea del conocimiento situado
por contra o por oposición a esa idea de la neutralidad y la idea de la incorporación de la perspectiva de género, y ven que ya voy llegando al meollo de la cuestión. En cuanto al conocimiento situado, bueno, pues confrontar dos ideas, por eso son dos flechas que van en situaciones, en direcciones opuestas, la idea de que desde un punto de vista tradicional existiría una especie de conocimiento universal que podríamos aplicar y que sería de alguna manera que nos situaría en una especie como de posición neutral frente a las problemáticas. Eso yo les explico a mis estudiantes de primero y tal, que acaban de venir, además están en segundo semestre, han hecho otras asignaturas donde ya les han dicho que la psicología pues, es una ciencia y que... Entonces, cuando les cuento esto me miran con cara de ¿pero esta qué nos está contando? Entonces, yo les intento explicar que desde el momento en que tú te posicionas en un marco teórico, tú ya miras la realidad de una determinada manera y eso te lleva a ver unas cosas y a, siendo consciente de que existen, dejar de lado otras. O sea, tú, cuando te sitúas en un marco teórico, tomas unas variables como el eje de tu trabajo y otras variables las dejas de lado. Tú eres consciente de que existen, claro, tú tonto no eres, pero entiendes que tu marco teórico... Entonces yo les pongo el ejemplo, repito, son estudiantes de primero, acaban de llegar, pero 2 o 3 ideas ya tienen claras. Por ejemplo, que algunos de mis compañeros y compañeras ya les han explicado que van a trabajar desde un marco cognitivista, por ejemplo, pero no psicoanalítico. Entonces yo les explico, si eso no es que sea un problema, pero seamos conscientes de que eso nos sitúa en una determinada posición frente al ser humano. Descartamos unos elementos, tomamos otros como ejes de estudio. ¿Eso es malo o bueno? Ni una cosa ni la otra. Esto no es maniqueísta, no es una cuestión de malos y de buenos, pero sí tenemos que ser conscientes de que eso nos sitúa frente a la realidad, en este caso frente a la realidad de la actividad humana, que es lo que como psicólogos y psicólogas vais a estudiar, y eso es muy importante que no lo perdáis de vista en ningún momento. Y en algún momento incluso puede ocurrir que desarrolléis una perspectiva crítica frente a un marco teórico que ahora estáis asumiendo y decidáis que para vuestro trabajo es mejor otro marco teórico, perfecto, pero al cambiar, pues cambiaréis otra vez vuestro punto de vista. Entonces esa es un poco la idea y sería ese elemento, ¿no? Y además como persona, obviamente partimos de una determinada sensibilidad, de una determinada subjetividad, de un determinado punto de vista, de un determinado contexto cultural. Todos esos elementos han salido también aquí antes cuando se hablaba de diferentes investigaciones y al final llegamos a lo que Donna Haraway y otras autoras, por ejemplo, a mí me encantó el descubrir, cuando estaba preparando la oposición, una de las cosas que me permitió ese tiempo fue darme permiso para tener un tiempo para leer y para reflexionar, que hacía mucho tiempo que no lo tenía. Esto de la vida universitaria es lo que tiene, que es como una especie de carrera contra el tiempo, ¿no? Entonces, y una de las cosas que descubrí, por ejemplo, fue a una psicóloga social norteamericana, Frances Cherry, que hace una reflexión preciosa. Ella no habla de conocimiento situado porque su trabajo es anterior y en realidad ella no tiene formación feminista, pero es muy curioso porque llega a las mismas conclusiones. Cuando nos ponemos frente a los hechos, frente a los experimentos incluso clásicos de la psicología social, en realidad nos ponemos como personas que somos con todo el bagaje que llevamos, teórico, estereotipos, creencias, mitos. Entonces es un ejercicio muy bonito. La verdad es que es un libro que recomiendo porque a mí me abrió, en fin, me abrió otro mundo y otras perspectivas muy interesantes. Sigamos. Perspectiva de género, muy bien. Podríamos decir que la perspectiva de género, así en una primera, hemos dicho que es otro de los elementos, ¿no? Conocimiento situado, perspectiva de género. Eso es lo que hacen los estudios de las mujeres feministas y de género. Perfecto. Vamos a una definición, podría valernos esta. Factores o condicionantes, consideración sistemática, de los factores o condicionantes de género. Las diferentes condiciones, situaciones, problemas, prioridades o necesidades de las mujeres y hombres en cualquier campo del conocimiento y en cualquiera de las actividades humanas. O sea, considerar sistemáticamente lo que hablábamos ayer, lo que se habló ayer durante la mañana. El género, ¿vale? Bien, pero... aquí llega la bonita pregunta, la gran pregunta. ¿Es perspectiva de género y perspectiva feminista lo mismo? Cuidadito con esto, cuidadito con esto. Sensu estricto, no. Lo que pasa, ahora yo les explico el truco porque yo hablo de las dos cosas. No, y por ahí se está haciendo, bueno, por ahí se están haciendo muchas cosas. Lo decía antes Pilar Matut. Algunas de ellas, cosas tan bonitas como colocar, como decía una autora norteamericana que me encanta, dice, a ver, señoras, señores, hacer investigación con perspectiva de género no es como hacer un martini, no es cójase mujer, añádase y agítese. No, esto es otra cosa, hay que mirar más allá.
Hay que mirar más allá de la realidad. No solamente basta poner mujeres en nuestras muestras, está muy bien, hemos avanzado un paso. No solo basta comparar a los hombres con las mujeres, hay que mirar más. Hay que mirar más. Hay que mirar, por ejemplo, ayer se hablaba también, el tema de la masculinidad y la feminidad. Estupendo, pero todavía nos quedan más cosas. Por ejemplo, ¿qué papel juegan los roles y los condicionantes derivados de los roles de género en todas y cada una de las cosas que hacemos? En cómo construimos nuestros esquemas mentales, en cómo analizamos e integramos la información. Eso empieza a ser una perspectiva, a aplicar una perspectiva de género. ¿Pero eso nos basta? A mí no. A mí no. Y les digo que a mí no me basta porque, repito una vez más, trabajando como trabajamos en temas que tienen que ver con la violencia de género, eso está muy bien, pero todavía nos falta algo. Y aquí, y me encanta, yo también cuando estaba preparando lo de la oposición, encontré un texto de Margot Pujal y de Silvia García Dauder, que ya lo planteaban, y dije, esta me la quedo. Igual que me he comprado la metáfora del yo-yo y el tutú, que me la he quedado, pues esta también dije. Claro, ellas hablan y dicen, y yo lo suscribo y ahora mismo se lo argumento, ellas hablan y dicen perspectiva de género feminista y hacen la equiparación como si fueran iguales, pero ¿por qué? Porque ellas lo que plantean es, si nos situamos en un marco teórico feminista, como ellas se sitúan, como yo me sitúo, claro, el análisis de esa realidad donde el género interviene inmediatamente te lleva a la desigualdad y a la inequidad. Es decir, inmediatamente incorporar el género como variable en tu análisis indefectiblemente te muestra una realidad que es desigual y que es inequitativa y por tanto te sitúa en la idea de que aplicar la perspectiva de género implica necesariamente aplicar la perspectiva feminista que toma en consideración, presta atención a esas diferencias y desigualdades y en el ámbito de las ciencias sociales, de una manera muy especial, trabaja para corregirlas. Vuelta otra vez a lo mismo, trabajando como trabajamos en violencia de género, no nos basta hacer un análisis donde coloquemos la perspectiva de género. También queremos que, pues si se fijan ustedes, siempre hablamos de la erradicación. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando en definitiva es de cambiar las estructuras sociales que dan origen a esa violencia. Por tanto, entendemos que perspectiva de género feminista, cuando agrupas, cuando trabajas con esos dos elementos, el tema de la variable género, pero también el tema de un marco teórico feminista de análisis que te muestra desigualdades que quieres cambiar, entonces sí se aunan, entonces sí se casan, podríamos decir, y arrastran una a la otra. Si no, pues bueno, podríamos llamarle perspectiva de género, sí, pero es algo verdaderamente pues muy cojo, digamos, un análisis en poca profundidad. Y eso me lleva a la siguiente cuestión que yo les quería plantear y me voy poco a poco, les prometo que todas estas transparencias me las voy a ir saltando, pero sería una idea. Vamos a ver, ¿eso cómo lo aplicamos? Vale, pues ahí yo quería, simplemente voy a darles la pincelada y después cada uno y cada una en sus ámbitos pueden ustedes buscar elementos o formas de aplicarlo. Pero sí quería reflexionar con ustedes sobre algo importantísimo. Vamos a ver, la gente, como las personas que hemos estado participando en estas jornadas, como yo, como nuestro grupo, como Eva, como tantas y tantos de ustedes, lo que estamos haciendo en realidad es investigación específica de género. Es decir, estamos colocando la cuestión del género y la desigualdad vinculada a la variable género, en este caso, podíamos hacerlo con otra cosa, podíamos trabajar con el tema étnico, podíamos trabajar con otras cuestiones. Pero estamos colocando el género en el centro de nuestro trabajo, en el centro de nuestra investigación. Y es la variable sobre la que hacemos pivotar aquello que hacemos. Es decir, estamos haciendo una investigación específica o centrada en el género. Pero no es obligatorio que todo el mundo lo haga. O sea, en mi facultad ni se me pasa por la imaginación que todos mis compañeros y compañeras empiecen a hacer investigación centrada en el género. Yo entiendo que hay otros muchos temas de interés. Perfecto. Esa otra investigación sobre otros temas, piensen ustedes en el tema que quieran, me da igual. El que quieran. Sí o sí, pronto o tarde, en ese tema, el que sea de investigación, va a haber hombres y mujeres,
Y, por tanto, la variable género tiene que tener algún tipo de presencia como parte de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier investigación, sobre todo, bueno, en cualquiera, me refiero en cualquiera vinculada con las ciencias sociales y humanas, donde haya seres humanos, claro, según otros temas que se trabajen, puedo entender que en algunas no los haya, aunque mucha de la ciencia más básica acaba siendo ciencia aplicada que se deriva en nuestras vidas y, por tanto, también tiene condicionantes para los hombres y las mujeres, ¿vale? Pero en la gran mayoría, de alguna manera, el género juega un papel. ¿Eso qué significa? Evidentemente no todo el mundo tiene que hacer investigación centrada en el género, pero ha llegado un punto que si hacemos investigación en ciencias sociales y humanas, es insalvable hacer investigación sensible al género. Y eso, señoras y señores, no lo digo yo, que a mí se me ve el plumero, ¿a qué nos vamos a engañar? Eso lo dice a día de hoy la propia Comisión Europea. Cuando el programa marco de investigación de la Comisión Europea plantea sus líneas estratégicas, dice: la investigación que implique seres humanos o que esté vinculada con elementos que tengan que ver con seres humanos tiene que ser sí o sí sensible al género. Y si no, es descartable. ¿Cuál es el problema? Que necesitaríamos evaluadores y evaluadoras que sepan detectar la investigación sensible al género para que pudieran decir esto no. Ese es el otro problema con el que nos enfrentamos, pero de entrada ya tenemos un marco que nos dice hay que hacerla. Lo que no es admisible, lo que a día de hoy, en el siglo XXI, tenemos que empezar a rechazar como mala praxis científica es la investigación ciega al género. Yo creo que eso lo tenemos que comenzar a integrar como un elemento de calidad. Está muy bien que nuestra investigación tenga factor de impacto, que nuestras muestras sean representativas, todo lo que ustedes me digan. Pero en determinados ámbitos de las ciencias sociales y humanas, una investigación ciega al género no es investigación de calidad. Y, en fin, podemos entrarlo a discutir. Yo puedo discutir las horas que haga falta, pero va a ser dificilito que me muevan de ahí. Y ya les digo, tengo argumentos y el de la Comisión Europea es bueno, ese es bueno. ¿Vale? Por tanto, esa sería la idea. ¿Cómo hacerlo? Yo ahí no voy a entrar porque sí que me alargaría demasiado y creo que no es ni el momento ni el lugar, pero si quieren ustedes que sigamos en algún otro foro hablando sobre eso, estaré encantadísima. Entonces, bueno, aquí tenía algo sobre las estrategias, el tema de la categoría género tampoco voy a entrar porque ya lo hemos comentado, solo decirles que, evidentemente, el tema de la categoría género como eje central de todo nuestro trabajo, que ya salió ayer y ha salido mucho a lo largo de las jornadas, decirles que obviamente lo podemos trabajar desde muchos puntos de vista. Solo recordarles que en el marco de los estudios feministas de las mujeres y de género sería el punto de vista desde el que lo manejamos, es el que tienen ustedes en la parte baja y a la derecha marcado en lila, como una expresión de relaciones de poder asimétricas y todo lo que ello se deriva después en diferentes elementos. No estamos trabajando un elemento más evolucionista ni una diferencia más esencialista, no, estamos en otro punto. Vale. Y luego, por tanto, en definitiva, y si recuerdan aquella transparencia que yo les he puesto antes, como con 4 aspectos, ¿no?, que era cómo había sido la ciencia hasta la fecha, pues la cuestión ahora es cómo sería una ciencia planteada desde los estudios de las mujeres y de género. Pues se propone desde este ámbito un posicionamiento, un acercamiento a la realidad diferente. Fíjense ustedes cuáles son esos 4 elementos. Por supuesto, conocimiento situado, es decir, la idea de que yo me acerco a las realidades desde un determinado marco teórico y cuando me acerco a la ciencia sigo siendo yo. Eso implica que en muchas cosas voy a tener que hacer un reciclaje, un reaprendizaje, que voy a tenerme que quitar de delante muchos mitos, prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, muchos sesgos androcéntricos con los que quizá yo me esté acercando a esa problemática o muchos micromachismos con los que pueda estar analizando la violencia de género. Por tanto, tengo que ser consciente de todo eso y hacer mi propia confrontación y mi propia, digamos, reciclaje si fuera el caso. Obviamente, tengo que hacer un análisis de género, es decir, tengo que observar en la realidad o tengo que detectar y analizar en la realidad en la que voy a trabajar cuáles serían los condicionantes derivados de la aplicación del género y de las realidades que en esta sociedad, pues en tanto que hombres y en tanto que mujeres, llevamos o tenemos o nos condiciona. Yo creo que aquí se ha hablado ya mucho sobre eso. Visibilizar, por supuesto, a las mujeres y a lo femenino, tanto a quienes nos antecedieron como las mujeres como objetos y sujetos de conocimiento, importantísimo también, y en definitiva hacer una investigación, si no de género, es decir, si no centrada en el género,
al menos sensible al género. Recordad la idea de que investigación ciega al género, no. Sería un poco el planteamiento. Y ya para terminar, unas cuantas sugerencias de cómo llevar después a término todo eso. En el ámbito de la docencia, yo encontré hace algún tiempo, para un curso que tenía que dar, una guía de buenas prácticas, está, porque sigue estando en el repositorio de recursos de la UAP, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una guía que había desarrollado la Unidad de Igualdad de la UAP para su propio trabajo. Evidentemente yo ahora no se la voy a explicar, seguramente ustedes quizá conozcan otras, pero sí quería llamar su atención, sobre todo para aquellas personas, para aquellos de ustedes y aquellas de ustedes que trabajan en el ámbito de la docencia, en una idea que me parece básica, y es cuando incorporemos los contenidos de género a la docencia tenemos que recordar siempre no solamente incorporar los contenidos, competencias, objetivos, etcétera, sino recordar siempre cómo hacemos esa docencia. Miren, les pongo un ejemplo. Yo trabajo desde hace muchos años en titulaciones donde mayoritariamente son mujeres. Para que se hagan una idea, yo imparto clase en psicología, he impartido muchos años clase en enfermería, también en pedagogía y en psicología, ¿no? Si tú tienes en clase 50 chicas y 4 chicos y formas grupos y en un grupo hay un chico, ¡oh, maravilla! Siempre es el portavoz. ¿Eso es casualidad? ¿Eso es porque el chico es más extrovertido que los demás? ¿O eso es porque la socialización masculina lleva a que la ocupación de los espacios es algo tan connatural para los chicos que lo dan por sentado y sus compañeras socializadas en femenino dan por sentado que si hay un chico él hablará? Bueno, pues ese tipo de dinámicas, yo no quiero decir prohibir sistemáticamente a los chicos que sean portavoces, por favor, no, pero una cosa tan bonita como ser coportavoz, pues un ratito hablas tú y un ratito hablas tú. Y eso como norma. Pues como eso, 50.000 cosas. Y eso en la práctica docente, miren, el otro día yo estaba dando un curso muy chulo que había organizado la directora del Instituto Balear de la Mujer sobre coeducación, muy bien y tal. En la sala estaba llena de profesoras. Claro, los profesores debían estar en otro lugar, no sé dónde. Claro, muchas de las personas que estaban allí con una buenísima voluntad, con muchas ganas y tal, ellas que te decían, no, yo es que en mi práctica en clase, yo no he discriminado nunca a una niña. No, claro, si estoy segurísima de que no has discriminado. No se trata de hacer discriminación directa. Damos por sentado que no has hecho discriminación directa. Pero ¿qué pasa con la indirecta? Que no siempre somos conscientes de que la estamos haciendo, tenemos que hacer un proceso de reciclaje, porque eso tiene consecuencias después, ¿vale? Solo era una pequeña reflexión. Y luego a nivel de investigación, pues comentarles un poco lo que les decía, ¿no? Tenemos varios manuales muy interesantes, por ejemplo, la propia Comisión Europea incorpora el tema del género, tenemos algunos específicos que están muy bien, este de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de Mar García Calvente, está súper bien, yo no me enredo más, este de María Caprile también, la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la investigación, pero por darles una pincelada de un trabajo que me parece estupendo y que además yo uso mucho, este trabajo que se publicó en Gaceta Sanitaria en el 2011, a mí me encanta porque es como una especie, es un trabajo cortito, son apenas 5 páginas, pero es como una especie de guión. Entonces, yo cuando evalúo, me toca evaluar, porque esto de la evaluación funciona de manera que un día dices que sí y ya la has liado. Luego te empiezan a venir cosas y proyectos para evaluar por todos lados, entonces yo intento en la medida de mis posibilidades y de mis fuerzas, que son las que son, evaluar porque pienso que si algo puedo decir para que la incorporación de la perspectiva de género al sistema de ciencia española sea una realidad, pues yo aporto mi granito de arena, claro que sí. Entonces es como una especie de guión, ¿no? Como una serie de preguntas que te va haciendo, entonces hay hasta 15 preguntas que te permiten ayudar a evaluar si la perspectiva de género está presente en los proyectos de investigación. Este trabajo lo firman estas autoras, pero es un trabajo, si se fijan en el nombre de algunas de ellas son gente realmente muy conocida y con mucho peso en el ámbito de la salud pública, entonces hicieron como una especie de panel donde se reunieron para poner en común, ellas y mucha otra gente que sale en los agradecimientos, cuáles son las claves que nos permiten detectar si un trabajo tiene perspectiva de género. Es verdad que ellas lo plantean desde el ámbito de la salud pública, pero para toda la gente que trabajamos en
ámbitos, digamos, orbitales a la salud, nos puede ser muy útil. Y está muy bien como ejercicio de autorreflexión, cuando has terminado un proyecto de investigación, repasarlo, ¿no? A ver, he hecho todas esas cosas que ayudan a que en mi proyecto la perspectiva de género esté presente. Ya les digo, me parece una herramienta relativamente sencilla. Para las personas que tenemos esto en la cabeza no es tan difícil y es muy sistemático. Y bueno, esto en definitiva lo que nos lleva es a la idea de que la incorporación de la perspectiva de género a la investigación y a la formación en el ámbito de las ciencias de la salud, pues no solamente es algo posible, sino que es algo necesario, que tenemos las herramientas y la fundamentación teórica para ello, que los estudios de las mujeres feministas y de género nos proporcionan un poco como las dos patas sobre las que asentarnos. Tenemos fundamentación teórica suficiente como para abordar a día de hoy una parte muy importante del análisis de la realidad y otra está en construcción, así que mantengamos los ojos y las orejas muy abiertos porque se está construyendo, se está haciendo mucho trabajo de fundamentación teórica que nos puede ser muy útil y además empezamos a tener un bagaje suficientemente importante de herramientas, a veces herramientas propias y otras de adaptación de herramientas que ya teníamos, pero ahí también hay un trabajo metodológico muy interesante, se están haciendo muchas cosas y yo creo que es muy importante estar atentos y atentas porque ya digo, tenemos la fundamentación teórica, tenemos las herramientas y entonces lo que nos falta es ponerlas en práctica, llevarlas a término, integrarlas en nuestra acción directa y permeabilizar todo eso. Es decir, está muy bien que lo hagamos nosotros y nosotras, está muy bien que lo hagan nuestros compañeros y compañeras, pero también está muy bien que lo haga la gente joven con la que trabajamos, la nueva gente que se incorpora al sistema de ciencia, nuestros doctorandos y doctorandas. Es decir, ahí nos queda un trabajo pedagógico. Lamento comunicarles, esa es la parte no, digamos, yo les decía antes, yo soy muy positiva, es verdad, pero también es verdad que mi positividad siempre va unida a algo. Se puede ser positiva, pero sí somos muy conscientes de que nos queda mucho por hacer. Así que ánimo y a ello. Gracias. Bueno, agradecer a Victoria el contenido, ¿no? El gran contenido que nos ha dado y también el tiempo, pobre, que le he dicho para intentar acabar a las 2 y he ido la pobre acelerada para intentar acabar a las 2. ¿Alguna pregunta? ¿Una máximo? Para ya hacer la clausura, si no. ¿No? Pues entonces pido a mi compañera Mamen Pastor y a Fulvia, que fue la conferenciante inaugural. Cristina. No, Cristina no, que se tiene que ir. Vale, pues clausuramos nosotras. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas. La verdad es que es una responsabilidad enorme el que me den la voz para tener que hablar por tantísima gente, especialmente un día en el que casi no me queda. Entonces, gracias por haberos quedado también hasta el final. Obviamente todo lo que empieza pues tiene un final y eso es la parte triste del momento, ¿no? Es decir, la ilusión, ¿no?, con la que abríamos las jornadas hace 2 días, que han sido tan intensas con tantos momentos compartidos, que ha hecho que parece que haya sido como más largo, ¿no?, más dilatado en el tiempo. Me gustaría comenzar por agradecer al Instituto de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano la oportunidad, ¿no?, la confianza depositada para poder organizar este Congreso Internacional y segundas jornadas de salud, emociones y género. Esto es, como bien dijo Eva al inicio, un guiño que se ha hecho para poder extender este congreso, que era el 20 congreso, es decir, ya tiene un rodaje, hacia la Facultad de Salud y las implicaciones que esto conlleva por los contenidos del congreso, ¿no? En ese sentido, pues bueno, debo, gratamente la estoy buscando y no la veo, ya la tengo. Debo agradecer la inestimable ayuda
de Dori Valero. Ella es la secretaria técnica del instituto y ha estado codo con nosotras en estos meses, desde el inicio en que el instituto decidió que el siguiente congreso iba a ser organizado por Eva y por mí. En ese sentido, pues bueno, mil gracias porque todo ha funcionado, porque ella estaba ahí desde el minuto cero. A ella y a sus 3 chicas, como les llamamos, ¿vale? A Mariana, a Lorena y a Laura. Y en el siguiente orden, pues bueno, debo dar las gracias al comité organizador, estas chicas y estos chicos que habéis visto estos días, que se me han sentado así de manera un poco dispersa y que claramente les debemos también dar las gracias por su generosidad, porque han estado en un momento muy complicado, todos sabemos que es final de curso, y compatibilizar, es decir, conciliar es complejo hasta ahora, ¿no? Es decir, hoy es sábado, pero es que, bueno, han tenido que dejar incluso clases, han tenido que bueno, sus familias, y en ese sentido, pues quiero dar las gracias, en primer lugar, a Cris. Cris también ha sido, pues, una parte muy importante. Hoy está aquí como representación de Unisexida, que ha sido una aportación súper importante para la continuidad de este proyecto que iniciamos en 2014, bueno, pues a ella, a Pedro, a Jesús y a Bea. Y en el siguiente orden, pues bueno, a todas nuestras chicas y chicos del grupo Empager, para que no dejarme nada voy a leer los nombres, porque si no será un desastre. Sandra, perdón, a ver, vamos a ver. Sandra, Irene, Nieves, Carmen, Yasmín, Úrsula, Nacho y Fran, ¿no? Es un placer haberles tenido, incluso gracias a las nuevas tecnologías, porque algunos estaban presentes, algunas no, es decir, en cualquier momento, es decir, se han encargado de la web, esa web tan bonita, ¿verdad?, que nos han creado, y se han encargado de contactar componentes y se han encargado de muchísimas cosas, como habéis ido viendo, que no es el momento, ¿no?, de hacer un listado. También a Elisa y a Ana de Quality Momentum, que nos han organizado también ese taller tan bonito, que sé que disfrutaron mucho en la tarde de ayer. Y en cualquier caso, pues también, como no, a todas las ponentes, a todos los ponentes, es decir, todas las personas que han estado aquí, que sin su participación y su amabilidad a la hora de aceptar participar en este evento, pues esto no hubiera sido posible. A las 2 conferenciantes de excelencia es un verdadero placer, porque son un cielo, es decir, ya no solo porque son magníficas y su maestría y su excelencia, como ha quedado patente, pero en cualquier caso, pues muchísimas gracias, porque desde luego que hemos aprendido, como bien decía Victoria, pues muchísimo. Y como siempre me queda a mí no sé si me estoy dejando a alguien, me vais a disculpar, pero creo que en cualquier caso, como no, a los asistentes y a las asistentes por vuestra paciencia, incluso con las demoras. Yo creo que eso, pues lo mismo, es decir, sin vosotras y sin vosotros tampoco no hubiera sido posible. En este sentido, pues sobre todo a los estudiantes que han venido y las estudiantes, porque uno de los objetivos que nosotras teníamos desde el inicio era esa sensibilización, es decir, que esto llegue, y como muy bien ha quedado patente en la comunicación, en la conferencia de Victoria, pues es una necesidad de primer orden. Así que nada, que no me queda ya, creo, más que decir que muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Sí, me quedó algo más por decir. Dentro de ese optimismo que hoy ha quedado tan evidente, pues estamos luchando y estamos trabajando ya, esto no había terminado, y hay un mensaje de positivo, ¿no?, en el sentido de que si todo va bien, estas jornadas van a tener continuidad, lo digo para toda la gente, no solo de la universidad, sino de todos estos sitios que os habéis desplazado, y todavía no podemos anunciar, pero posiblemente, la idea es que sea bianual, por tanto en el 2018 pues se celebrarían las terceras jornadas, en principio, de salud, emociones y género. Muchísimas gracias. Lo que no podemos anunciar es dónde, porque probablemente no en Castellón. Ya hemos cumplido,
Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.